Empezar la clase, que hoy les va a parecer un poco tediosa, aburrida, pero pues ni modo. Entonces vamos a iniciar la clase correspondiente al miércoles 12 de mayo de 2021. El día de hoy tenemos programado ver los antecedentes históricos del derecho internacional público, que esto no lo hemos revisado, ya hemos agotado el tema del concepto, la diferencia que tiene con el derecho internacional privado, hemos revisado también ya algunas preguntas básicas y de la controversia que existe alrededor de si esta materia es o no de carácter jurídico, de acuerdo a las posiciones de algunos tratadistas de esta materia. Y ya hemos visto que en el caso del maestro Carlos Arellano García, esencialmente lo que trata de identificar como parte del derecho tiene que ver con que se cumplan al menos los requisitos que se exigen para cualquier norma jurídica, es decir, que sean coercibles, heterónomas, externas y bilaterales, que son las características generales que analiza el maestro Carlos Arellano García para determinar que sí se trata de una rama más del derecho y no decir que es cualquier otra cosa como política moral o convencionalismos internacionales o cualquier otra cosa. Entonces eso ya lo vimos en la sesión anterior. También hemos revisado ya el tema de cómo lo revisa este Hans Kelsen desde su particular punto de vista. Y bueno, pues ahí observamos que en el caso de Hans Kelsen va implícito el tema de la sanción, pero pareciera que para este autor la nota distintiva de la juridicidad de alguna rama del derecho tendría que radicar en el tema de la sanción y no necesariamente acontece de esta manera, porque pueden existir normas jurídicas que no necesariamente tienen una sanción para resultar o ser parte de un sistema jurídico. Entonces, esos son los planteamientos que revisamos en la sesión anterior. Existen algunas otras teorías, pero por el tiempo no los vamos a poder revisar de manera plena. Entonces, ya el día de hoy vamos a revisar exclusivamente los antecedentes del derecho internacional público. A mí esta parte histórica me gusta mucho, pero a la mayoría de ustedes les parece sumamente aburrida, tediosa y fastidioso ver toda la cuestión histórica. Pero fíjense que quisiera despertarles, al menos en ustedes, la inquietud de que vean cómo es que ha ido evolucionando el derecho internacional público. Inclusive para algunos tratadistas parece que no existe derecho internacional hasta el siglo XV y XVI, cuando tenemos el surgimiento de los primeros estados nacionales. Sin embargo, he de hacerles notar que en el caso del maestro Carlos Arellano García, que por cierto no es la posición mayoritaria de los doctrinarios en la facultad, el maestro Carlos Arellano García en su momento sostenía que tenemos algunas figuras que se presentaban desde las primeras civilizaciones y que con el paso del tiempo habrían ido evolucionando hasta llegar a lo que conocemos hoy, inclusive en materia de derecho diplomático y de derecho consular, observamos algunas figuras que inclusive en civilizaciones tan remotas, y estamos hablando de aquellas civilizaciones más allá del año 2000 a.C., ya comenzaban a tener la necesidad de regular las relaciones que se dan entre las distintas civilizaciones. Si bien es cierto que hasta antes del siglo XV no tenemos la existencia de un Estado, no necesariamente implica que hasta antes del surgimiento del Estado como tal, implica que no existía derecho, sino entonces qué haríamos con todo lo que crearon los romanos, por ejemplo, sin haberse constituido como un Estado como lo concebimos hoy en día. Entonces, es importante que haga estas acotaciones porque si bien es cierto, las primeras civilizaciones no tenían la estructura estatal como la conocemos ahora, lo cierto es que para el desarrollo de sus relaciones recíprocas necesitaron del surgimiento de algunas instituciones que permitieron el nacimiento y posterior evolución, por ejemplo, de los tratados, del tema de las fronteras y de algunos aspectos que pudieran parecer irrelevantes, pero que con el curso de la historia pues nos permite identificar del por qué surge, por ejemplo, el principio de no intervención, el principio de libre autodeterminación de los pueblos. Si no entendemos el contexto histórico en el que esto se genera, pues resultaría sumamente complicado saber el por qué estas instituciones se crearon, evolucionaron hasta llegar a ser lo que son hoy en día. Entonces, vamos a iniciar. Una de las primeras civilizaciones que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con Sumeria, con Mesopotamia, y estamos hablando por allá del año de 3000 antes de Cristo. Fíjense bien que esta civilización, pues la organización que se adoptó para, desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar,
de estas ciudades-estado, mejor dicho, se adoptó la figura de ciudades-estado para su organización. Ya sabemos que al adoptar estas figuras de ciudades-estado implica que dentro de estas mismas ciudades se tenía una forma de gobierno, bueno, se mantenía cierto sistema jurídico en el que se establecían las reglas de quiénes iban a ocupar qué cargos y quiénes tenían que hacer ciertas cosas. Fíjense que en el caso de Mesopotamia podemos encontrar que se fundaron al menos estas ciudades-estado que tenemos en pantalla: Telagar, Shur, Uruk, Eridu, Uma, Erech y Nippur, que son, por mencionar solamente algunas de las ciudades que fueron creadas por esta civilización. Es importante hacerles notar que dentro de las civilizaciones antiguas, la mayoría, si ustedes se fijan, se asentaron a la ribera de los ríos. Ahí recordarán de sus clases de historia que en el caso de Mesopotamia sus principales desarrollos se dieron a las orillas de los ríos Tigris y Éufrates. Entonces tengamos en consideración que son sociedades eminentemente agrícolas, pero con independencia de esto, pues siempre estuvieron buscando de algún modo, para propiciar la actividad económica, encontrarse cerca de reservas de agua, porque esto permitía el desarrollo de la actividad económica y el crecimiento también de la población. Desde el punto de vista histórico, observamos que en el caso de Mesopotamia o de Sumeria, vamos a encontrar que esta división que se hizo de las ciudades no es un tema menor, porque también implicó que políticamente se estableciera con precisión cuáles eran los límites territoriales de estas ciudades-estado. Si ustedes se fijan a la fecha, un tema que resulta fundamental en el despliegue de las relaciones entre los distintos estados tiene que ver justamente con los límites claramente determinados de cada uno de los estados. Si tenemos un estado o los límites entre los estados claramente delimitados, seguramente no vamos a tener conflictos de carácter bélico o de alguna otra naturaleza. Si ustedes se fijan, principalmente todavía en el siglo XVIII-XIX, las principales razones de conflagraciones o de confrontaciones de carácter bélico pues fueron justamente por no tener claramente delimitados las fronteras o los límites territoriales de los estados. Entonces, derivado de esto, ya en el caso de Mesopotamia, vamos a, vamos a encontrar que ya existía esta necesidad de establecer hasta qué punto iniciaba la jurisdicción de un estado y en qué punto terminaba la del otro. Y esto parece que es intrascendente, pero lo cierto es que a través del establecimiento claro de las fronteras se evitan constantemente conflictos entre los pueblos, entre las naciones, se evitan este tipo de problemas. Entonces, el simple hecho ya de que desde Mesopotamia se ideara o se observara que había esta necesidad, vamos a encontrar que, si bien es cierto, en Mesopotamia a lo mejor no se construían muros como los de Donald Trump o cosas por el estilo, lo cierto es que ya se trataba de identificar cuáles eran los límites territoriales entre las distintas ciudades-estado. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Simplemente para evitar malos entendidos o evitar confrontaciones de carácter bélico entre las distintas ciudades-estado. Ustedes dirán, ¿cómo se hacía entonces o cómo delimitaban hasta qué punto ejercía jurisdicción un estado y otro? Pues lo hacían justamente a través de estelas. Ustedes dirán, bueno, ¿qué son esas estelas? Si ustedes quieren, un trozo de piedra que estaba ahí y que era lo que delimitaba las fronteras entre las distintas ciudades-estado. Entonces, estas estelas o marcadores de fronteras sirvieron para establecer los límites territoriales entre las distintas ciudades-estado, y la principal idea era evitar conflictos entre las distintas ciudades-estado. Entonces, estas estelas que quizá en su momento idearon los mesopotámicos, vamos a encontrar que en su momento estas formas de delimitación o establecer los límites territoriales entre los estados, no crean que es una cosa extraña. Si tuviéramos todavía, si pudiéramos ver algunas fronteras, por ejemplo la de México con Guatemala, podemos observar que estas estelas aún se utilizan para determinar los límites territoriales entre algunos estados. En el caso de México con Guatemala, existen estas piedras o estas estelas donde indican claramente hasta qué punto ejerce jurisdicción el Estado mexicano y en qué punto o a partir de qué punto inicia la jurisdicción del Estado guatemalteco. Estaba buscando ahorita alguna fotografía que les pudiera mostrar acerca de cómo son estas estelas que
que hay en la frontera sur del país, porque a pesar de que en Mesopotamia lo idearon hace 3000 años, bueno, 3000 años antes de Cristo, ya contando con los 2000 que van, estamos hablando de hace 5000 años que idearon esta forma de establecer los límites territoriales entre los distintos estados. Entonces lo que nos lleva a pensar es que la manera en la que se controlaba el acceso o mejor dicho el espacio territorial de los estados pues no es un tema menor y es algo que eventualmente pues les interesa a los estados mantener de algún modo el control de sus fronteras. Si encontré una fotografía, ahorita se las voy a mostrar, por eso estaba tartamudeando un poco porque estaba tratando de identificar al mismo tiempo la fotografía. Si ustedes ven en pantalla tenemos los dos tipos de frontera. Esta fotografía que pueden observar ustedes en sus pantallas, la que tenemos del lado izquierdo, pues podríamos considerarla que se trata de una frontera de carácter artificial, como la que está en la frontera norte. Esta fotografía que estamos viendo del lado izquierdo corresponde a la frontera entre México y Estados Unidos. Digo, ya el muro ya lo han ido cambiando y lo han ido haciendo crecer poco a poco con el objeto de que no pasen mexicanos a través del muro, pero de todas formas para el caso de nuestro país, aunque esté el muro alto, se hacen túneles, pero de todas formas se pasa del otro lado como de lugar. Entonces, para todo hay maña y desafortunadamente para este tema también. Y la imagen que tenemos del lado derecho, lo que les trato o lo que trato de ilustrarles, lástima que no le puedo dar el zoom para que lo vean de una forma más nítida, pero en esta estela que se encuentra del lado derecho, ya ven que está como este monolito, tiene en medio un círculo de color dorado. En medio dice límite, bueno, dice Guatemala y del otro lado dice México. Entonces está el circulito dividido a la mitad para determinar qué lado corresponde a qué país. Por ejemplo, entonces, estas estelas como la que tenemos en pantalla ya se habían pensado desde la época de Sumeria para tratar de establecer los límites territoriales entre las ciudades-estado. El problema que tenemos con algunas fronteras, no sé si lo alcanzan a distinguir como esta, que tenemos en pantalla, en el caso de la frontera sur es una frontera muy porosa y es una frontera muy porosa, como ustedes pueden advertir, pues simplemente nada más está esta estela la que divide a un estado del otro y lo mismo sucede con el lago. Si ustedes se fijan aquí a lo lejos, no se alcanza a distinguir, pero aquí donde está el puntero del mouse hay otra estela. No sé si la observan. Bueno, primero aquí hay una donde termina el lago, después aquí arribita en el cerro tenemos otra y hasta acá arriba, muy pequeñito, casi imperceptible, tenemos la otra estela. Entonces, esto es prácticamente lo que nos indica la división entre México y Guatemala. Y en su época, estas estelas que si ustedes quieran eran de arcilla o de barro, las que hacían en Mesopotamia para establecer los límites territoriales de las ciudades-estado, de todas formas ya se tenía la necesidad de establecer con precisión cuáles eran los límites territoriales entre las distintas ciudades-estados con el principal objetivo de evitar ciertos conflictos entre las distintas ciudades. Entonces, vamos a encontrar que en el caso de Mesopotamia, el maestro Carlos Arellano García nos documenta un conflicto que se presentó entre las ciudades de Lagash y Uma, y este conflicto que se presentó entre las ciudades-estado de Uma y Lagash fue precisamente porque Uma arrancó la estela que dividía o establecía los límites territoriales entre estas dos ciudades-estado y bueno, penetra al territorio de Lagash y esto obedeció a un conflicto esencialmente por el agua. Entonces, este conflicto que se dio pues trajo como consecuencia una guerra que se presentó entre Uma y Lagash y bueno, vamos a observar que al final o para tratar de dar por concluido este conflicto bélico que se había suscitado por el suministro de agua o por el control de la laguna de Lagash, vamos a encontrar que tuvieron que buscar ciertas soluciones. Una vez concluida la guerra, digamos que los gobernantes de estas ciudades-estados se tuvieron que reunir y el objetivo de esta reunión fue para establecer los compromisos que debían de asumir tanto Uma y Lagash y eventualmente dejar sin efecto las agresiones entre estas dos ciudades-estado. Pero fíjense bien lo interesante de esto. Ya desde aquella época se observaba que una de las maneras de dar por concluida una guerra de esta naturaleza eran justamente los tratados. Recordemos que los tratados es el acuerdo de voluntades a través del cual
se crean derechos y obligaciones de manera recíproca entre las partes. Entonces, vamos a encontrar que este tratado de Umma y Lagash tuvo por objeto dar por concluida la guerra que se había gestado entre estas dos ciudades-estado, pero al mismo tiempo vamos a encontrar que este tratado tuvo por objeto establecer los límites territoriales entre las dos ciudades-estado. Esta cosa parece novedosa y es trascendente en el ámbito del derecho internacional porque por primera vez se tuvo la necesidad de que se pusieran de acuerdo, que se sentaran a negociar y redactar un documento en el que se estableciera con precisión, con claridad, cuáles eran los límites territoriales entre estas dos ciudades-estado. Si ustedes se fijan, si lo trasladamos a una época, digamos que relativamente reciente, cuando México pierde las guerras con Estados Unidos y demás y que se tienen que ceder los territorios del norte del país, la forma en la que se establecen nuevamente los límites territoriales entre México y Estados Unidos es justamente a través de un tratado, figura que ya había sido pensada desde el año 3000 a.C. por parte de esta civilización, donde ya se tenía la idea de que al menos debía de constar en alguna parte el acuerdo de voluntades y cuáles eran los compromisos que estaban asumiendo de manera recíproca entre Umma y Lagash. Vamos a ver que derivado de esto, pues el maestro Carlos Arellano García también advierte que entre Umma y Lagash se tuvo un acuerdo previo en el que se habían determinado las fronteras entre estas dos ciudades-estado, pero que a consecuencia de una mala decisión por parte de uno de los gobernantes se decidió invadir la laguna de Lagash y pues eventualmente iniciar un conflicto de carácter bélico. Vamos a ver que el incumplimiento al convenio en el que se fijaron las fronteras pues dio origen a este conflicto bélico y bueno, vamos a ver que existió una gran precisión en cuanto al trazado o el establecimiento de las fronteras artificiales entre estas dos ciudades-estado. Recordemos que de sus claves de derecho constitucional, por ahí recordarán que tenemos al menos dos tipos de fronteras, una frontera de carácter natural, como es en el caso de la frontera norte que tenemos el río Bravo, en el caso del sur tenemos un río que también divide a los Estados Unidos mexicanos de Guatemala y entonces pues así es como se establecen los límites territoriales en ambos casos. Quizá otro de los ejemplos que vamos a abordar más adelante de la creación, por ejemplo, de estas fronteras artificiales, también lo vamos a observar en China. Recordemos que en el caso específicamente de la muralla china, no solamente tenía efectos de carácter militar, sino que también servía como una división del territorio de China con el resto de las civilizaciones o de los pueblos bárbaros que rodeaban a China en aquella época. Bueno, vamos entonces a observar que a través de este tratado se restaura la paz y bueno, se requirió también de este acuerdo de voluntades para el restablecimiento de las relaciones entre estas dos ciudades-estado y vamos a encontrar que por primera vez se celebró un tratado por escrito y en idioma sumérico y esto implica necesariamente el acuerdo de voluntades y si revisamos el concepto que actualmente tenemos de tratado, observamos que se trata del acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional público con el propósito de crear derechos y obligaciones que debe de constar por escrito, ya sea en uno o en más instrumentos internacionales. Y en el caso de este acuerdo de voluntades, digamos que reuniría la característica al menos de haberse celebrado por escrito, se crean derechos y obligaciones para las partes en conflicto, se restablece la paz y fíjense bien que hay una cuestión sumamente interesante. Aquí, bueno, ya observamos que compartían al menos la lengua, que era el idioma sumérico para el que pactaron o en el que se redactó el tratado, pero también observamos que tenemos ciertas formalidades. Ya saben ustedes que para la realización, si lo trasladáramos al derecho doméstico, para algunos contratos tenemos ciertas solemnidades, se requiere que se realicen ciertos actos y si estos actos no se realizan de cierta manera, pudiéramos tener problemas. En el caso de este tratado que fue celebrado entre Umma y Lagash, vamos a observar que pues ambas civilizaciones o ambos pueblos tenían dioses en común. Entonces, inclusive para la celebración de este acuerdo de voluntades se invocaban a los dioses y para el caso de que alguna de las partes no diera cumplimiento
con este acuerdo de voluntades, pues eventualmente sería castigado por los dioses. Entonces, si ustedes quieren, esto lo podemos tomar como una especie de solemnidad que eventualmente tenía que presentarse, porque esta invocación de los dioses para que dieran fe o fueran como una especie de testigos de la voluntad de las partes y que ambas partes se comprometían a cumplir con lo que estaban pactando en ese momento, es una situación que vamos a observar se va repitiendo con posterioridad en las civilizaciones subsecuentes. En el caso de Roma, yo sé que me estoy adelantando un poquito, pero en el caso de Roma, recuerden hasta el tema de los contratos, cómo existía toda esta solemnidad, inclusive que la balanza, que el ave, que si el ave volteaba para un lado o para el otro, ya era una señal de que no se tenía que celebrar ese contrato, que si la balanza se inclinaba, o estas cuestiones que parecían intrascendentes para los romanos eran sumamente importantes. En este caso estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, donde inclusive era necesario tener la aprobación o el beneplácito de los dioses para que pudiera celebrarse este tipo de acuerdo de voluntades, y principalmente la consecuencia que traería para quien no cumplía con el contenido de este acuerdo de voluntades, pues la sanción por parte de los dioses. Y ya sabemos que para la época, pues un castigo divino o de esta naturaleza, como es que generaba cierto sentido de obligatoriedad para quienes tenían que observar este tipo de acuerdo de voluntades. Entonces, bueno, esto es por lo que hace a la civilización de Mesopotamia. Y bien, vamos ahorita a avanzar ahora con Egipto. Fíjense que con Egipto y el reino hitita vamos a encontrar que también hubo cierta cercanía entre estas dos civilizaciones, y vamos a encontrar que estamos hablando del año 1291 a.C. y vamos a observar que durante este periodo encontramos la celebración de un tratado entre Egipto y el reino hitita, y vamos a encontrar que esto se debía a una invasión provocada por Ramsés II a los territorios hititas. Entonces esto trajo como consecuencia un conflicto de carácter bélico, y bueno, de este tratado que fue celebrado mediante la participación del rey Atusil, vamos a encontrar que durante esta época hubo ya negociaciones previas a la celebración del tratado. Quizá este tema no lo hemos abordado, pero las negociaciones resultan relevantes para determinar cuál es el objeto y fin de un tratado. Luego entonces un tratado no es ya para esta época, ya no era alguna cuestión improvisada, es decir, que ya era una consecuencia directa de negociaciones que habían celebrado previamente los jefes de Estado de estas civilizaciones. Entonces, vamos a observar que para llegar a un acuerdo de voluntades se requirió previamente de esta negociación. Vamos a encontrar que dentro de los tratados que se pactaron entre Egipto y esta civilización, vamos a observar que ya el tratado contaba con un preámbulo. Recordemos que el preámbulo en los tratados es el equivalente a lo que se hace en las leyes internas, que tiene que ver con la exposición de motivos. En las leyes internas ya sabemos que en la exposición de motivos viene las razones del por qué, pueden ser de carácter histórico, político, social, donde el legislador establece cuáles son las razones que se tuvieron para poder emitir esta ley. En el caso de los tratados, digamos que la parte equivalente a la exposición de motivos la vamos a encontrar que es el preámbulo. En el preámbulo habrán de señalarse cuáles son las razones o motivos que los impulsaron para la celebración de este acuerdo de voluntades. Adicional a que contó con un preámbulo este tratado, vamos a observar que cuenta con un articulado, y bueno, al final lo mismo que sucedía con Mesopotamia, viene una invocación de los dioses. Recordemos que para la época pues resultaba de vital importancia que se cumplieran los compromisos alcanzados, y si alguna de las partes no cumplían, pues recibirían el castigo divino. Vamos a observar que a través de estos tratados se hace una declaración solemne de paz. Vamos a encontrar que existe un compromiso de mantener las fronteras entre el reino hitita y Egipto para evitar eventualmente conflictos de esta naturaleza entre estas dos civilizaciones. Y bueno, vamos a observar que también Egipto celebra un pacto, una alianza con los hititas para mutuo auxilio en caso de agresión de un tercero, y esto significaba que si el reino hitita recibía alguna agresión de algún pueblo bárbaro o de alguna civilización
vecina, pues eventualmente Egipto tenía que saltar, digamos, hacerle el paro, en este caso al reino hitita, ayudarle, auxiliarlo y eventualmente pues hacer frente de manera conjunta a las agresiones provenientes de civilizaciones que atentaban contra los intereses de alguna de estas dos civilizaciones. Es importante hacerles notar que en el tema de estos pactos o alianzas, pues se van desarrollando con el paso del tiempo. Entonces, inclusive vean la manera en la que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial la celebración de estos pactos o de estas alianzas trajo como consecuencia eventualmente que un montón o muchos países se hubieran abocado a estos dos conflictos. Entonces, ya desde aquella época, pues se observaba esta necesidad de mantener de cooperar ambas partes para tratar de defender aquellos intereses que les resultaban comunes y principalmente por lo que hace a la integridad territorial de cada una de estas civilizaciones. Entonces, vamos a encontrar que dentro de los acuerdos, además de esta obligación de mutuo auxilio que habían establecido dentro de estos tratados, vamos a observar que también se establece una especie de extradición de refugiados políticos de ambos estados. Es decir, que si algún político o alguno de estos cometía algo que no le parecía a las autoridades egipcias y se iba a refugiar al estado hitita, pues el estado hitita lo único que tenía que hacer eventualmente era regresarlo a Egipto para que ahí fuera juzgado, para que ahí fuera procesado y que eventualmente cumpliera con las condenas que le fueran a imponer las propias autoridades egipcias. Vamos a ver que en el tema de la extradición de migrantes también era una figura que operó durante la época y vamos a observar que esto les permitió también, si iban egipcios al reino hitita, como un proceso migratorio, pues si eventualmente no podían estar en ese territorio, los regresaban nuevamente a Egipto para que ahí pues eventualmente fueran castigados en caso de que hubieran cometido algún delito. Vamos a observar que dentro de estos tratados o de acuerdos también observamos un acuerdo, perdón, la invocación de los dioses como testigos de calidad en la celebración de estos tratados y vamos a encontrar que para quien violara estos tratados sería objeto de maldiciones o simplemente iban a obtener un maltrato por parte de los dioses. Digamos que el beneficio que tendrían por haber cumplido con este acuerdo de voluntades era simplemente recibir las bendiciones de los dioses para quienes cumplieran con la parte que les tocaba en en el tratado, en el acuerdo. Bueno, vamos a observar que aquí encontramos que existió una promesa de ambas partes de no tomar venganza en contra de las personas de las cuales había convenido una extradición previa. Recordemos que la figura de la extradición todavía opera en el México moderno y en el mundo actual. Ya sabemos que si una persona comete un delito y se va a refugiar a otro, eventualmente si existen estos tratados de extradición, permite llevar a esta persona que cometió el delito, solicitarle al país en donde se encuentra que lo detenga y que lo envíe de regreso a nuestro país. Entonces, esto ya era una figura que se observaba desde el año 1291 a.C. Vamos a observar que ya como parte de este tratado se conservaron dos copias del tratado, una en idioma egipcio y la otra en hitita, y vamos a encontrar que en estos casos vamos a ver que esta necesidad de conservar los tratados en distintos idiomas es algo que incluso sucede en el mundo actual. Quizá ahorita estamos hablando ya de varios años antes de Cristo, pero ya observamos que se tiene la necesidad de conservar o de que un tratado puede tener distintas versiones en distintos idiomas. En el caso de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ustedes pueden observar que al menos tiene ciertos idiomas que son oficiales en donde se puede invocar en caso de alguna controversia cualquiera de las versiones de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. No todos los países o no todos los pueblos, no todos los estados tienen el mismo idioma. En el caso de este acuerdo de voluntades entre Egipto y el reino hitita trajo como consecuencia que al menos ya se tuviera la necesidad de conservar una copia en cada uno de los idiomas y que eventualmente pudieran ser consultados por las partes. En el caso de Egipto vamos a observar que conforme va pasando el tiempo, abandona, digamos que para el desarrollo de las relaciones diplomáticas con las civilizaciones vecinas, digamos que abandona de algún modo el idioma egipcio y en algún momento adopta como un idioma
de carácter, digamos que universal, y lo pongo entrecomillado, el idioma babilónico para el establecimiento de relaciones con otras civilizaciones. Entonces, el maestro Carlos Arellano García nos destaca lo siguiente en relación a Egipto. Primero, el contenido del tratado, esta necesidad de que exista una doble versión, es decir, que este tratado se encuentre traducido a dos lenguas distintas y que eventualmente esto ya se observaba desde aquellas civilizaciones, que se establecen estas reglas de extradición y bueno, que el principal objetivo del tratado celebrado entre el reino hitita y Egipto era el mantenimiento de la paz y la amistad entre los dos pueblos. Vamos a observar que el tratado es consecuencia de estas negociaciones y no de la improvisación. Previenen algunos supuestos de incumplimiento y bueno, establece una serie de sanciones para quien incumpliera con el contenido de este tratado. Bien, dicho esto, nos vamos ahora al reino hitita. Vamos a ver que estamos ya hablando del siglo XVII. En algún momento se empalmó con Egipto y cómo se fueron generando este tipo de relaciones. Y vamos a ver que nuevamente con esta civilización tenemos la firma constante de tratados internacionales. Y bueno, vamos a observar que en el caso del reino hitita vamos a encontrar que podía celebrar algunos tratados con algunas potencias de similar o igual poder militar o algunas otras inferiores, pero vamos a encontrar que en el caso del sometimiento de algunos pueblos que se oponían a que fueran conquistados, pues en estos casos perdían prácticamente su facultad de representación y prácticamente esto era asumido por las autoridades del reino hitita. Entonces, vamos a encontrar que estos pueblos que digamos eran sometidos perdían la posibilidad de iniciar una guerra por sí mismos en contra de los pueblos o civilizaciones vecinas y que esta facultad digamos que solamente la podía ejercer el reino hitita. Otra de las características que se tiene de esta civilización es que por primera vez contaron con oficinas fuera de eso de oficinas, no en el concepto en el que las concebimos a la fecha, pero sí trataban de mantener ciertas representaciones fuera de los límites territoriales del reino hitita, donde se intercambiara información o de carácter diplomático de ciertos documentos que eran importantes para el desarrollo de las relaciones con los pueblos vecinos. Entonces, por primera vez tenemos, si ustedes quieren, de manera muy arcaica, con algunas características muy burdas, pero ya tenemos la presencia de esta idea como de las embajadas, aunque no se diga en plenitud que existían o que tuvieran facultades de este tipo, pero sí tenían la obligación de intercambiar algunos documentos diplomáticos, llevaban cierto control, cierto registro de los documentos que se iban generando con relación a los países con los que se estaban celebrando, teniendo cierto contacto. Vamos a ver que en el caso de los tratados ya se conservaban varias copias de estos documentos, si ustedes quieren en arcilla o en cosas de estas, pero ya había la necesidad, al menos de que hubiera constancia por escrito de cuál era el acuerdo de voluntades alcanzado por las partes. Nos vamos de aquí a Babilonia y nos vamos al año de 1792 a 1750. En esta época tenemos que hablar del Código de Hammurabi. Todos sabemos la importancia que tiene el Código de Hammurabi como un documento jurídico del que se desprenden una serie de normas donde se establecieron distintas disposiciones de carácter penal, de carácter administrativo, de carácter mercantil, de carácter familiar y también establecía algunas reglas en relación al trato que debían de recibir o el tipo de relaciones que se entablaban con otras civilizaciones cercanas. Entonces, vamos a ver que en el caso de Babilonia se tuvo una intensa actividad diplomática. No es casualidad de que el babilónico durante un periodo largo de la historia se haya considerado como la lengua oficial de quien, como ahora observamos que el inglés para cualquier acto protocolario a nivel internacional, digamos que la lengua oficial, en su momento el babilónico fue la lengua oficial para el establecimiento de las relaciones con las civilizaciones cercanas. Entonces, no es de extrañarnos que en el caso de Babilonia pues haya tenido una alta actividad
o una intensa actividad de carácter diplomático. Recordemos también que para esta civilización el comercio fue una de las principales actividades económicas y pues que de algún modo también les permitió el dominio en distintas áreas o regiones geográficas del planeta. Entonces, esto es por lo que hace a la civilización babilónica. Vamos ahora al tema de los hebreos. En el tema de los hebreos, la principal fuente en donde encontramos el desarrollo del derecho internacional público la vamos a encontrar en el tema del Antiguo Testamento. Ya sabemos que la Biblia se divide en estos dos grandes libros o estas dos grandes divisiones que se hacen en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya sabemos que hace una descripción desde la creación hasta la llegada de Jesús, hasta su nacimiento y las profecías que esto engloba. Vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento, en el libro principalmente del Éxodo, encontramos toda esta descripción que se hace por parte de la Biblia de todas las peripecias por las que tuvo que pasar el pueblo hebreo, el pueblo judío, de su salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Y así vamos a encontrar que en el caso de Israel se conoció de manera profunda la figura del vasallaje. Vamos a encontrar que en el caso de los hebreos, antes de pasar por algún territorio que ya estaba previamente ocupado, pues enviaba a ciertos embajadores, digamos, como para sondear la situación de cómo estaban las cosas con estas personas que se encontraban en estos territorios, y si no había oposición y se les permitía el paso sin mayor problema, pues simplemente no los atacaban y pasaban como si nada por esos lugares. Pero si encontraban cierta resistencia de los pobladores de estos sitios, pues el problema crecía, porque no solamente era de que decían vamos a pasar y punto, no, era de que los sometían, se armaba la guerra y bueno, entre otras cosas, y eso traía como consecuencia también que fue una preocupación, digamos, del pueblo hebreo, también el establecimiento de las fronteras en relación con los pueblos vecinos. Vamos a observar que durante esta época, ya recordamos por ahí, como lo vimos en las otras civilizaciones, la invocación de Dios, inclusive para el sello de este tipo de tratados o de acuerdos, porque recordemos que en el caso de Egipto todavía estamos con la idea de este Dios vengativo y con la idea de que en caso de que alguna de las partes no llegare a cumplir con el objeto del acuerdo de voluntades, pues iba a recibir el castigo divino. Entonces, vamos a observar que en el caso de Egipto también hay una presencia o ciertas figuras que se presentan del derecho internacional ya para la época. Vamos ahora al caso de China. En el caso de China estamos hablando por allá del año 2700 al año 22 a.C. Es importante señalarles a todos ustedes que en el caso de China se trata de una civilización, digamos que milenaria. No estamos hablando de una civilización que solamente haya tenido una presencia en el planeta de algunos cuantos siglos, sino que son muchos siglos, son miles de años los que ha tenido presencia esta civilización en el planeta. Y bueno, pues en el caso de China vamos a encontrar que tenemos un modelo de frontera artificial como lo es la muralla china, que en su momento, pues, como les decía hace un momento, no solamente sirvió para establecer los límites territoriales de China continental, sino que permitió también el establecimiento de puestos de control militar en la zona. Recordemos que la muralla china pues sería como un punto de control, porque dado el lugar en el que se encuentra la muralla china permitía establecer la cercanía o la lejanía de los pueblos bárbaros y aquellos que tenían la posibilidad de generar algún daño a esta civilización. Vamos a encontrar que hacia el año 519 a 479 a.C., vamos a encontrar la creación de una especie de sociedad de naciones. Esta liga o sociedad de naciones que se generó durante esta época y que coincide con la época de Confucio, permitió el establecer una especie de unión de todos los pueblos que componían China en aquella época y que podían hacer frente a las invasiones provenientes sobre todo del norte de China, de Mongolia y de toda esta zona que buscaban no recibir alguna afectación directa por parte de estas civilizaciones. Vamos a ver que en el caso de China tuvimos o podemos observar que tuvieron relaciones diplomáticas de manera intensa con India, Irán, Corea y algunas otras monarquías centroasiáticas donde hubo un contacto directo y que a través del establecimiento de estas relaciones diplomáticas
vamos a observar que tenemos el intercambio de embajadores, tenemos la celebración de algunos tratados por escrito, el intercambio de algunos mensajes entre los distintos reyes, príncipes o monarcas que existían en la época, y vamos a observar que se estableció cierta etiqueta, cierto protocolo cuando se están hablando de relaciones de carácter diplomático. Ustedes saben que el idioma chino evidentemente es uno de los idiomas más complejos y recordemos que para la época, inclusive en la actualidad, no es solamente un chino único, no solamente es el chino mandarín, sino que existen otras vertientes del idioma, pero vamos a encontrar que se tuvo la necesidad de utilizar ciertos intérpretes para tratar diversos temas y principalmente para el establecimiento de relaciones de carácter diplomático con las naciones principalmente de Asia y que eran con las que mantenían cierto contacto. Si bien es cierto, con Roma en algún momento se tuvo la idea de establecer un contacto directo, también es cierto que el tema de la distancia para la época pues generó problemas, sobre todo de comunicación, porque evidentemente la distancia fue una limitante para la época para que se establecieran con regularidad ciertas relaciones entre estas dos grandes civilizaciones. Entonces, vamos a observar que en términos generales hubo un rechazo generalizado a las guerras, lo que no quiere decir que no hayan existido. Sin embargo, pues hubo una tendencia generalizada para evitar los conflictos bélicos con y entre las distintas comunidades o las ciudades-estado que conformaban a la época China. Bien, recordemos que China también es una de las razones del por qué pudo crecer de esta manera, se debe al aislamiento geográfico que vivió durante un largo periodo de tiempo China del resto del mundo y pues que era sumamente complicado acceder a territorio chino ya para la época. Ahora vamos a la India. En el caso de la India vamos a encontrar las siguientes aportaciones que tenemos al derecho internacional. Vamos a ver que en las leyes de Manú se establecieron ciertas reglas para el manejo de los asuntos exteriores de los reyes hindús y vamos a encontrar que para aquella época vamos a encontrar que tenía que auxiliarse incluso el rey de ciertos ministros para discutir ciertos temas que tenían que ver con la paz o la guerra o las cuestiones de seguridad personal. Fíjense bien que esto que parece intrascendente ya nos hablaba de una especialización o división que debía de tenerse por parte del Ejecutivo. Si bien es cierto que estamos hablando de un rey, vamos a observar que ya no solamente él era el todopoderoso o el omnisapiente, porque esto simplemente no podía ser de esta manera, que una sola persona, no sé cómo aquí en nuestro país a veces pensamos que uno solo puede tener la razón en todo. Lo cierto es que en el caso de las leyes de Manú y sobre todo en las relaciones establecidas por India con las civilizaciones cercanas, pues se trató de auxiliarse de personas que conocían de ciertos temas y principalmente en temas que versaban sobre la paz y la guerra. Así vamos a encontrar que en el caso de las leyes de Manú se trató de establecer cuáles eran estos temas que deberían de ser discutidos por estos ministros y así encontramos que se buscaban estas personas que tuvieran el conocimiento suficiente para tratar estos temas que eran sumamente delicados, inclusive para el rey hindú. Entonces vamos a observar que para la época el papel del ministro, si ustedes quieren, o de relaciones exteriores o de los embajadores resultaba fundamental para la India. ¿Por qué resultaba fundamental para la época? Porque la persona que debía de ocuparse de estos puestos, por ejemplo, para tratar cuestiones relativas a la paz y a la guerra, pues no es como aquí en el México del siglo XXI, en donde observamos que a veces los secretarios o ministros de Relaciones Exteriores llegan a aprender. Digo, esto lo vimos de una forma muy evidente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde el flamante secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray, pues en algún momento hizo patente que pues él llegaba a aprender a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a ver qué era lo que iba a hacer. En el caso de la India, pues se observaba que la persona que se encargara de este tipo de asuntos tenía que ser una persona específica que supiera del trato en relación con las otras potencias. Y fíjense bien que en el caso de la India, pues el embajador empezó a jugar un papel de suma importancia, preponderante en la consecución de la paz y de la guerra. Y vamos a observar que
En el caso de los embajadores, quizá en este momento de la historia ya hemos perdido de vista el origen de la embajada, pero los embajadores en el fondo sus principales funciones es estar observando qué se dice del pueblo que, o del estado que lo envía. Es decir, nosotros tenemos embajadores alrededor del mundo. La idea, uno, es saber lo que se dice de México en esos países y que los embajadores sirvan como el vehículo para hacer llegar la información, en este caso a México, de cómo se está observando a nuestro país en el extranjero. Digamos que serían los embajadores los oídos y los ojos, en este caso del rey hindú, pero en el caso de nuestro país serían nuestros ojos y serían nuestros oídos cuando se les envía a otros países. Entonces, fíjense bien que en el caso de la India el papel del embajador jugó un papel fundamental porque a diferencia de lo que ocurre ahora, el embajador representaba directamente al rey. Entonces, si el embajador hacía alguna cuestión distinta o contraria a los intereses del rey o monarca, pues no solamente bastaba con que fuera despedido, en algunos casos podía ser asesinado, podría haber sido ejecutado porque se entendía que estaba comprometiendo de manera o que representaba de manera directa al rey. Entonces, en aquellos asuntos donde intervenía el embajador, se entendía que había una representación directa, es como si se estuviera hablando de manera directa con el rey. Entonces, como el rey ya no tenía las posibilidades, digamos, que de atender todos los asuntos que comprendían o que se presentaban en el reino, pues justamente por esta razón es que se tuvo que acudir al embajador para que éste lo representara de manera directa. Entonces, vamos a ver que una de las principales funciones que tenía a su cargo el embajador era conocer a las civilizaciones contrarias. Es decir, si ustedes se fijan en las embajadas actuales, el papel que tienen los embajadores es justamente tratar de conocer a los otros pueblos, a los otros estados, adicional de lo que se dice de nosotros en esos países, pero vamos a observar que esta es una de las principales funciones que tenían los embajadores desde aquella época en la India. Y vamos a ver que los embajadores también jugaban un papel preponderante en el establecimiento de las negociaciones, tenían una participación activa y esto implicaba que dentro de los procesos de negociación de estos acuerdos de voluntades con las civilizaciones cercanas jugaban un papel preponderante los embajadores, porque entiéndase que los embajadores son el primer contacto de la nación receptora, así como con la nación que lo envía. Entonces, para tratar cuestiones de carácter político, militar o de otra índole, quizá el primer contacto tenga que ser el embajador o el representante en este caso del rey hindú, en los otros países. Entonces, por eso es que resulta relevante la función de estos embajadores. Vamos a ver que otra de las funciones que tenía a su cargo el embajador hindú era realizar los primeros acercamientos en relación con los enemigos y también tratar de, en caso de que se empezaran a celebrar ciertas alianzas o ciertos acuerdos de las civilizaciones que eran contrarias a los intereses del pueblo hindú, pues también trataba de dividirlo. Ya recuerdan por ahí este lema de divide y vencerás, pues esto lo llevaron al pie de la letra los embajadores hindúes, en donde encontramos que en aquella época lo que trataban de hacer era de dividir los intereses de los pueblos vecinos y eventualmente pues vencerlos y bueno, eso era uno de los presupuestos que tenían estos embajadores. Entonces, vamos a ver que en el caso de los embajadores tenían que ser personas muy hábiles, deberían de tener al menos la habilidad de establecer el momento en el que les mentían o que simplemente tenían que adivinar inclusive las intenciones de su contraparte y eventualmente esto tendrían que haberlo definido a través del lenguaje corporal, de gestos o de algunos otros signos que les permitiera detectar si estaban diciendo la verdad, si estaban mintiendo, si eran capaces de cumplir o no con lo que se estaba diciendo. Entonces, estas habilidades debían de ser desarrolladas plenamente por los embajadores que enviaba a la India a otros reinos o a las civilizaciones cercanas. Entonces, vamos a ver que en este caso el embajador tenía como una de las principales misiones decir prácticamente todo lo que escuchara o viera
en el estado o en el país que lo estaba recibiendo al embajador, y bueno, esto lo tenía que hacer del conocimiento del rey de la época. Vamos a ver que en el caso de la India se consideró a la guerra como un medio lícito para la conquista y el engrandecimiento del territorio. Y esto es importante que lo hagamos notar porque estas políticas expansionistas no solamente se dieron en las civilizaciones occidentales, sino que en civilizaciones como la India también se previó la posibilidad de que se pudieran se pudieran hacer crecer los límites territoriales de la India a través de la guerra. Vamos a ver que buscaban normalmente expandir los territorios a través de negociaciones, pero bueno, si esto no se da de esta manera, entonces se considera como un medio lícito la guerra para tratar de someter a los pueblos o civilizaciones cercanas a los intereses del rey hindú. Vamos a encontrar que podían celebrar ciertos tratados o alianzas con otros pueblos vecinos, y bueno, también se contemplaba la posibilidad de generar alguna guerra si alguien se atrevía a injuriar o insultar al rey. Bueno, estas son, digamos, que algunas de las cuestiones que se dieron en el caso de la India, y pues ya por la civilización que estamos hablando ya tenía un fuerte intercambio comercial con las ciudades vecinas. Vamos ahora al caso de Grecia, lo vamos a ver también muy rápido. En el caso de Grecia todos sabemos que pues están constituidos en estas pequeñas ciudades-estado llamadas polis. Estas polis ya sabemos que tenían cada una su propia forma de gobierno, sus propias reglas, y bueno, vamos a observar que en el caso de Grecia encontramos dos figuras importantes. Una tiene que ver con las anfictionías y la otra con la proxene. El proxene era el que era el encargado o el habitante de la polis que tenía a su cargo la posibilidad de acoger habitantes de otras polis y defender los intereses de esa polis con las otras, es decir, actuaba como una especie de intermediario y era el encargado del establecimiento de las relaciones diplomáticas con el resto de las ciudades-estado griegas. Vamos a encontrar que las anfictionías eran estas asociaciones de carácter religioso que tenían principalmente como objeto la organización de ciertos sacrificios o de fiestas comunes para todas las ciudades-estado. Entonces, de algún modo, lo que hacían esas anfictionías era prohibir los días en que no iban a tener conflictos entre las distintas polis griegas, es decir, establecía la figura de la tregua entre estas ciudades griegas, y vamos a observar que durante estos periodos de tiempo, pues no podían tener conflictos de carácter bélico. Vamos a ver que el arbitraje en Grecia fue una institución que se utilizó para establecer principalmente los límites territoriales entre las polis griegas, y también se establecieron reglas para el aprovechamiento de ciertos ríos y de manantiales. Fíjense bien que hay una cosa muy interesante en el caso de las polis griegas, porque con el paso del tiempo fueron pues normalmente atacadas por pueblos vecinos, sobre todo por los persas, y pues imagínense en el caso de los griegos, había ciudades como Atenas que mientras estaban en el tema de la reflexión, con el tema de las ideas y con todo este tema de la filosofía, pues ante las invasiones principalmente de los pueblos bárbaros, principalmente de persas, vamos a encontrar que para la época, pues en este caso tuvieron que celebrar un acuerdo de voluntades, una alianza, todas las polis griegas, para hacer frente a esta situación, porque mientras en Atenas estaban reflexionando y pensando sobre la inmortalidad del cangrejo, es solo un decir, pues por su parte en Esparta tenían que estar formando guerreros, y que eran en el fondo los que hacían frente a las agresiones provenientes de los pueblos bárbaros. Entonces, mientras en Atenas estaban pensando en la inmortalidad del cangrejo, en el caso de Esparta, pues estaban pensando en la defensa, en la formación de soldados, de militares que pudieran hacer frente a este tipo de agresiones provenientes principalmente de Persia. Entonces, en algún momento, tanto Atenas como Esparta se vieron obligados a formar una alianza. Esta alianza se le denominó como la Alianza Panhelénica, y esta alianza panhelénica pues tuvo como principal objeto el tratar de proteger los intereses de todas las ciudades-estado griegas, de todas las polis griegas, de las invasiones provenientes principalmente de los persas. Entonces,
En el caso de Grecia, esto es lo que podemos encontrar como principales aportaciones al derecho internacional público. Posteriormente encontramos en el caso de Roma, todos sabemos la importancia que tiene para el derecho y vamos a encontrar que en un primer momento pues ya se contemplaba la existencia de embajadores y recién fue, digamos, que estrenada la civilización romana, pues los sabinos, alguien por ahí se salió, vamos a observar que en aquella época eh, se convocaron algunos juegos ecuestres en honor a Neptuno y en ese momento, bueno, pues los sabinos les solicitaron, mejor dicho, bueno, solicitaron la presencia de ciertas mujeres en Roma, pero ellos no accedieron y celebraron algunos juegos en honor a Neptuno y en ese momento tomaron presas a las mujeres de los sabinos, los romanos, y entonces ahí se quedaron con ellas y bueno, y esto sirvió como medida para obligar al resto de Roma a someterse, mejor dicho, de los pueblos vecinos, a someterse a la naciente civilización romana. Vamos a observar que si tenían ciertas solemnidades los romanos para la celebración de los contratos, estas solemnidades también se trasladaron al tema de los tratados internacionales, se diseñaron ciertas fórmulas que debían de observarse cuando se celebraban este tipo de tratados. Vamos a observar que en el caso de Roma existían ciertas formalidades, principalmente para la declaración de la guerra. Vamos a encontrar que en un primer momento esta situación estaba a cargo del colegio sacerdotal de los feciales. Recordemos que los feciales fueron, digamos, que la herencia directa de Roma o el equivalente a las anfictionías, porque eran los encargados de la organización de las fiestas religiosas y en ese carácter pues se entendía que tenían un contacto directo con los dioses. Entonces vamos a observar que en el caso de los feciales eran quienes se encargaban de tratar de arreglar las distintas discusiones o problemas que se empezaban a gestar entre las distintas tribus que componían Roma en aquella época. Posteriormente vamos a encontrar que ellos eran los encargados de la celebración de ciertos acuerdos y vamos a ver que había cierta ceremonia para la declaración de paz y de guerra. En el caso de Roma vamos a observar que existía todo un protocolo para la declaración de la guerra, que iban con una ballesta, se ponían a la entrada del pueblo que iban a invadir, pronunciaban algunas palabras mientras se avanzaba hasta el lugar donde estaba digamos que su rival o su enemigo, entonces llegaban este grupo de oficiales, leían toda una letanía y anunciaban que en caso de que no cumplían con lo que le estaba solicitando el pueblo romano, pues eventualmente los iban a invadir, les daban un periodo de tiempo para ver si se sometían o no a la voluntad del colegio de los oficiales y si estos rechazaban la propuesta formulada por el colegio de oficiales, vamos a encontrar que pues Roma regresaba puntualmente en la fecha indicada y regresaba a este lugar, hacía la declaración de guerra, invocaba a Neptuno y a otros dioses, los invocaba para que pudieran realizar esta guerra, invadían el territorio y bueno, pues ya saben toda la historia de las consecuencias que traía la guerra para Roma, que fue fundamental porque fue una de las maneras en la que logró el acrecentamiento de sus fronteras. Vamos a encontrar que los legados posteriormente, los legati o los embajadores, tenían la obligación de informar al Senado sobre todos los asuntos, y aquí ya estamos hablando de la época de la República, donde los embajadores tienen la obligación de rendir esta información al Senado. Fíjense bien que esta obligación de que se diera toda la información al Senado es una situación que inclusive podemos observar en el derecho actualmente. Si hay a una autoridad a quien el presidente de la República tenga que rendir la información respecto de la política exterior desplegada en el país, tiene que ser al Senado de la República. En aquella época en Roma, el Senado de la República en aquella época, pues era quien tenía que recibir las noticias de manera directa por parte de los legados o de los embajadores, y bueno, a estos se les encomendaba esta tarea de informar, en este caso al Senado, de todo lo que se decía en Roma, en las ciudades o en los pueblos a donde eran enviados por parte de Roma. Entonces, vamos a observar que en el caso de Roma, pues tenían ciertas funciones específicas la embajada, entre ellas vamos a encontrar la declaración de guerra, la
celebración de tratados o acuerdos de paz, la firma de tratados eh, con ciertas provincias que eran sometidas, se recurría normalmente al arbitraje para el arreglo de ciertos conflictos y bueno, también para el arreglo de ciertas diferencias de carácter religioso. Vamos a ver que en el caso del Senado en la época de la República en Roma, vamos a observar que también tenían la posibilidad de recibir a embajadas extranjeras. Ustedes saben que las embajadas extranjeras pues tienen como propósito lograr ciertos objetivos. Entonces vamos a observar que en el caso del Senado existía un trato diferenciado entre las embajadas extranjeras que digamos eran hostiles y aquellas que eran digamos que amigas de Roma. ¿Por qué? Es claro que en el caso de las embajadas amigas el trato iba a ser distinto. En estos casos, por ejemplo, el Senado en aquella época podía invitar inclusive al Coliseo o los podía invitar eventualmente al teatro para que ahí se discutieran algunos temas que pudieran resultar fundamentales para, para Roma y para los pueblos vecinos, sobre todo con las embajadas amigas. Entonces los invitaban, normalmente se quedaban en algún lugar cercano al lugar donde iban a ser recibidos por el Senado y bueno, en el caso de las embajadas que consideraban hostiles o contrarias a los intereses de Roma, en muchos de los casos ni siquiera eran recibidos por el Senado, simplemente debían de permanecer a las afueras de la ciudad. Y esto qué es lo que implicaba. En el caso de las embajadas amigas, pues implicaba que les dieran alimentos, que les dieran agua, que les dieran alojamiento, entre otras cosas. En cambio, con las embajadas hostiles, pues probablemente ni los recibían, no les daban agua, no les daban alimento y muchas veces ni siquiera los recibían. Es como si estuvieran haciendo solamente antesala y les decían, pues qué bueno que llegaste aquí, pero bye bye, no te voy a recibir, así que por donde viniste te puedes regresar. Entonces, esto era lo que sucedía principalmente con las embajadas hostiles en el caso de Roma. Fíjense bien que para la época se consideraban al menos cuatro hipótesis, ya se empezaba a hablar de los casos en los que podía ser considerada la guerra justa o injusta. Parece que es un tema que olvidamos, pero en el tema de la guerra, ya desde Roma ya se empezaban a preocupar bajo qué circunstancias, digamos que podría ser lícito o lícita la guerra con otras civilizaciones. Y vamos a encontrar que en el caso de Roma encontramos al menos lo siguiente, encontramos que en el caso de Roma vamos a observar que las razones que podían lugar a una guerra justa son la violación del territorio, la violación de los tratados, violación de las inmunidades diplomáticas y prestar auxilio al adversario durante la guerra. Estas fueron las principales causas por las que se llegaba a considerar que una guerra tenía que ser declarada por parte de Roma. Es decir, si había una agresión o una invasión aparte del territorio romano, pues evidentemente esto era más que suficiente para que se iniciara una guerra y se consideraba que era justa, porque si Roma no los estaba invadiendo y eso llegaban y ocupaban parte del territorio romano, pues se entendía que era una causa natural del por qué se estaba generando este conflicto con esta civilización. Así como encontramos que para los romanos, no sé si por ahí de sus clases de derecho romano recordarán lo que implicaba para los romanos la celebración de los contratos. Y ahí recordarán que estaba de por medio el honor de quienes participaban en la celebración de los contratos. Entonces, imagínense si en el caso de la celebración de un simple y llano contrato existía toda esta solemnidad para la celebración de este tipo de actos, imagínense para el caso de los tratados. Eventualmente estos acuerdos de voluntades celebrados con las civilizaciones o los pueblos cercanos a Roma, en caso de que fueran violentados o que no fueran cumplidos simplemente por su contraparte, era una razón más que suficiente para que fuera declarada la guerra por parte de Roma en relación a esa civilización. ¿En qué casos podía haber una violación a las inmunidades diplomáticas? Pensemos que fuera avanzando una embajada. Recordemos que las embajadas en la época de Roma no son como las concebimos ahora, que tenemos un edificio que está establecido en un solo lugar. Ahí ya sabemos que está el embajador, que puede realizar ciertas funciones y que está ahí como oreja nada más del Estado que lo envía.
digamos que este sería el sentido que en la actualidad le daríamos al término de embajada. Pero en aquella época implicaba que tenía que salir el embajador con un séquito de personas, de esclavos, ayudantes, cocineros, y tenían que llevar agua y otras cosas que fueran indispensables para el viaje. Vamos a pensar que esto era lo que consistía la embajada. Entonces, iban las embajadas, iban este grupo de personas. Recordemos que los embajadores en Roma no era cualquier persona, eran nobles los que tenían que realizar esta tarea y que iban ahí avanzando en la embajada, y si existía alguna agresión por parte de algún pueblo o de una civilización contraria a, a Roma y a lo mejor eran ejecutados, por este simple hecho era considerada como un motivo para que iniciara una guerra a Roma en contra de quienes habían violado la embajada. Quizá el tema hoy en día no lo veamos así, pero en Roma al menos la transgresión o simplemente la violación a la propia embajada pues implicaba una razón para declarar la guerra. Si se prestaba una me dicen aquí en el chat que hay varios que están pendientes de acceso, pero ¿saben qué? Aquí en la sala no me dice que tenga nadie. Bueno, ahorita sonó alguien que estaba pendiente de que le diera acceso, pero nada más tengo uno. No tengo otra persona en la sala de espera. Bueno, entonces en el tema de las embajadas en Roma, como les comentaba hace un rato, era fundamental que se respetara, digamos, el objetivo del para qué iba esta embajada, y en caso de que fuera atacada, pues era una razón más que suficiente para iniciar una guerra. El hecho de que alguna aparente civilización o pueblo amigo le prestara ayuda a alguno de sus adversarios también era una de las razones del por qué Roma podría haber declarado la guerra. Bien, rápidamente pasemos al tema de la Edad Media. Ya estamos hablando del siglo V al siglo XV, y quiero hacerle notar lo siguiente: en el caso del siglo V después de Cristo al siglo XV vamos a encontrar ya grandes cambios. Lo único que sí es importante destacar durante este periodo es que tenemos una influencia muy fuerte por parte de la Iglesia Católica. Recordemos que a partir del siglo V y quizá unos siglos un poquito antes de esta época tenemos la consolidación del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, esto permitió la expansión de esta religión a otros países, a otros territorios, y vamos a encontrar que la influencia que tuvo la Iglesia Católica, al menos del siglo V al siglo XV, fue determinante, y prácticamente no había alguna cuestión de carácter político que no se moviera si no había una intervención directa por parte de la Iglesia. Recordemos que durante toda esta época fue tal el poder de la Iglesia Católica en específico que tenía la posibilidad de ungir gobernantes, y en algún momento pues tenía la posibilidad de establecer quién tenía derecho o no a acceder al poder. Recordemos que el Papa durante esta época, incluso a la fecha, ha sido considerado como el representante de Dios sobre la tierra. Entonces, este papel que tuvo la Iglesia Católica durante estos siglos fue dominante, fue preponderante en distintos ámbitos, y vamos a observar que en el caso de la Iglesia Católica, pues también observamos un control directo en los feudos que se dieron durante la época como una forma de organización de carácter político, pero vamos a observar que la figura del Papa justamente se empieza a consolidar porque empieza a tener facultades tanto espirituales como de carácter material para tratar de ungir a estos gobernantes. Vamos a ver que desde el punto de vista material, pues el Papa era quien encomendaba ciertas tareas a los emperadores o a los reyes de la época. Entonces, vamos a ver que los tratados celebrados entre las partes normalmente se confirmaban o se consumaban mediante juramento, que normalmente se hacía ante el Papa con la idea de que fueran respetados, de que fueran cumplidos, en el entendido de que el juramento se trata de una cosa sagrada y bueno, y que por esa razón se sometía a la jurisdicción del Papa. Durante esta época, pues evidentemente muchos de los conflictos que se generan entre los distintos feudos o reinos que existían para la época, pues muchos pasaron
por la autoridad papal, digamos que dándoles la bendición correspondiente. Y vamos a encontrar que el hecho de que se violara algún tratado de esta naturaleza, pues implicaba directamente una afrenta a Dios, implicaba necesariamente que habría un castigo divino por parte de Dios, Yahvé, Jehová o como quieran llamarle, que eventualmente iba a castigar a los individuos o a los reyes que no cumplieran con los compromisos contraídos. Fíjense bien que en el tema, bueno, durante toda la Edad Media la influencia que tuvo la Iglesia Católica fue significativa, inclusive en la organización social. Ya sabemos que esta época estuvo marcada por un oscurantismo en el desarrollo de las ciencias, pero también es importante hacer notar que tenemos el desarrollo de algunos grandes pensadores durante la Edad Media, que quizá, aunque sean de carácter clerical, su ideología y la constitución de su pensamiento son referencias obligadas para el desarrollo del derecho internacional. Entre estos podemos encontrar a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín. Estos dos justamente hicieron planteamientos en relación a lo que podía considerarse como la guerra justa o la guerra injusta y que hacían planteamientos acerca de la pertinencia de la realización de este tipo de actos. Entonces, en el caso de la Iglesia Católica, pues observamos una fuerte influencia en todos los sectores, político, económico y militar, para la época. Entonces, hasta aquí vamos a ver el tema el día de hoy de la evolución histórica del derecho internacional público. Todavía no se salgan, por favor. No sé si hasta aquí exista alguna duda o comentario o si necesitan ya despertar. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Sí está interesante el tema, ¿eh? Miren, para la próxima clase lo vamos a ver también muy rápido, pero tengan en mente cómo se da el proceso de la consolidación de los primeros estados nacionales, porque eso impacta directamente y tiene que ver todavía con la influencia de la Iglesia Católica. Y por ahí si pueden rescatar el tema de los tratados de Tordesillas y la bula interpretara, se los agradecería mucho para que identifiquen hasta qué punto tenía la posibilidad de incidir el Papa en la delimitación de las fronteras, por ejemplo, de España y Portugal para la época. ¿Sí? Entonces, por favor, yo sé que a lo mejor en sus clases de historia del derecho mexicano ya lo vieron, entonces a lo mejor sería un poquito desempolvar lo que ya revisaron con sus maestros. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias. Adelante, Nadia. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Saludos, Gracias, profe. no, profesor. Hasta luego. Ah, yo solo quería preguntarle si me quiere pasar el cuadro. ¿Cuál? Este sí, sí se los paso por WhatsApp. Pero si no los pasa. Sí, sí, ya les pasé los otros que hemos visto. Ok, bueno. Gracias, Bueno, profe. por Sí favor. se los paso. Gracias. Bye. Profesor, yo le quería preguntar algo. Bueno, Mande. solamente era, o sea, el diagrama es estrictamente diagrama de flujo o Sí. pueden ser, ¿sí? Sí, nada más el diagrama. Les puse las otras preguntas para que a ver si pueden tener alguna motivación extra para revisar esa información tanto en el estatuto como en el reglamento. Pero, o sea, podría realizar también mapas mentales. Es que, o sea, del estatuto como que no me queda claro, no creo que se podría hacer un diagrama de flujo como tal. Entonces, Ok. por eso mi pregunta. Bueno, pues si quieres hacerlo como mapa mental no pasa nada. Ok, gracias. Bueno, adelante Aldo. Gracias, profesor. Disculpe, había puesto 2 fechas de entrega, me parece que en los mapas. ¿Es correcto? Es No sé. una para el 17, la de la Comisión Interamericana, y para el 24, la de la Corte Interamericana. Ok, muchas gracias. Gracias, profe. De Yo nada. también tengo una pregunta. Adelante, Bianca. Yo me enfoqué en el procedimiento como tal, el de la comisión, entonces, o sea, puse tal cual como petición y todo así, lo iba desglosando, entonces no sé si lo tenga que volver a hacer o puedo entregar ese, porque creo que una de mis compañeras también hizo lo mismo y había puesto en el grupo algo así. Bueno, no me había fijado, pero sí así entréguenlo. No pasa nada. Gracias. Bye. Nos vemos. Bonita tarde más bien. Bye. Gracias, igual. Profe, gracias, igual. Oigan, antes de que se vayan, ¿alguien sabe cómo se cargan los videos en Google Classroom?
No sé, Me lo... me parece, profesor, que primero los tiene que subir a su Drive y ya de su Google Drive los puede pasar directamente a su Google Classroom. Ok, O puede compartir un vínculo de su Google Drive, comparte un vínculo y ya nosotros podríamos verlos. ok. Es que no los quería subir a YouTube porque luego hay gente malintencionada. Sí, sí, puede hacer una carpeta en su Drive y nada más pone el link en el Classroom y ya nosotros podemos acceder a ella. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. ¿De qué? Hasta luego. Hasta luego.